Esta es mi hija Luna. Mataron a mi custodio preferido. Y además se llevaron a mí. Yo necesito que vos entres en el penal de San Onofre, indagues, busques y me la traigas. Vos no vas a entrar como un ex policía. Vas a entrar encubierto. ¿Quién es el flaco ese, el nuevo? Tengo que reconocer que a veces he sido bastante prejuicioso con respecto a algunas películas o series. Que al principio, me acuerdo que hace unos años en la televisión argentina pasaban capítulos del Marginal, sobre todo lo que sean las primeras 3 temporadas, usando un poco la tele, pasándole así los canales, me lo he cruzado alguna que otra vez, he visto fragmentos, pedacitos de algunos capítulos, pero nunca me dediqué a verlo completamente. Y no fue sino hasta hace 2 meses, porque el Marginal está en la plataforma de Netflix, que me puse a verlo todos los capítulos y temporada por temporada. Y la verdad es que cuando terminó la serie, me terminé llevando la sorpresa de que es una gran serie realmente. Que está muy bien hecho. Por eso es una historia bastante enriquecedora, bastante interesante, porque además tiene muchos personajes. Yo voy a hablar igual de los actores principales, pero hay muchos personajes que le dan mucho color y tienen demasiada importancia en algún momento determinado de la historia. Por eso yo creo que es una serie bastante interesante cuando comenta o cuando cuenta sobre todo cómo funciona Argentina desde como sociedad y como sistema político. Creado por Sebastián Ortega, cuyo productor ejecutivo principal es Sebastián Ortega justamente. Netflix compró los derechos de autor a partir de la 4ª temporada. Así que cuando vean ustedes de la temporada 1 hasta la temporada 3, verán que la serie tiene un estilo y a partir de la 4ª temporada tiene otro estilo. El elenco principal está encabezado por Nicolás Furtado, Juan Minujín, Claudio Ricci, Martina Guzmán y Gerardo Romano. Es la historia de los hermanos Borges. Son unos hermanos que funcionan como una sociedad en un grupo delictivo, en una organización criminal, por así decirlo, que una vez que caen presos siempre van a verse involucrados en una pugna de poder para poder dominar lo que sería una penitenciaría. Siempre contando con la corrupción y la complicidad de las autoridades de la propia penitenciaría. De hecho, uno de mis personajes favoritos es Antín, que es el director del penal, y vamos a ver todo el tiempo cómo Antín quiere manejar el penal, pero a través de la corrupción. Y por eso cuenta no solo con la complicidad de sus subalternos, sino también de los propios presos. Así que bueno, vamos a ir desarrollando un poco los puntos y las virtudes más importantes que tiene esta historia, que yo recomiendo que vean, realmente. Mario Borges, prócer, bienvenido. No miren ahora, pero allá arriba está una de las novias del Sapo Quiroga. ¿Quién es el Sapo, Marito? Dijiste obeso. Y esa no te la voy a dejar pasar. Somos todos empleados de este cerdo troglodita. Vos podés destronar al sapo. Esto es el principio, nada. Quiero que se metan en la cabeza este concepto, esta idea principal que tiene esta serie, a lo largo de todas sus temporadas. Es que vamos a hablar de la corrupción. La corrupción de forma sistemática, la corrupción como una metodología de trabajo, la corrupción como una norma de convivencia. ¿Por qué digo esto? Porque el argentino, y esta serie es muy argentina realmente, en muchos aspectos, somos proclives a arreglar las cosas para evitar conflictos, pero de una forma bastante corrupta. Es decir, repartir plata o repartir el botín de una ganancia de forma ilícita para que nadie discute y nadie se pelee entre sí. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ni bien comienza la primera temporada vamos a ver cómo un juez de la nación hace negocios con un grupo de delincuentes. Esta clase de cosas pasan, si bien es una historia ficticia, me refiero a que pasa en el sentido de que no me extrañaría que haya jueces, fiscales y sobre todo directores de penales en medio de negocios o de travesuras con delincuentes que están adentro de una cárcel. La historia es la historia de los hermanos Borges. Los hermanos Borges, interpretados por Nicolás Furtado y por Claudio Ricci. Diosito es el personaje del rubio de dientudo. Y el hombre más mayor es justamente Marito Borges. Mi personaje favorito es Antín, que es un tipo muy simpático, me hace reír muchísimo. Antín es
el arquetipo del dirigente político argentino, caradura, espurio, que se mete en negocios nefastos y que encima de meterse en negocios nefastos tiene el suficiente cinismo para decir que él es un buen tipo y que tiene la vocación de ayudar a los demás. La serie te va a contar y se va a desenvolver partiendo de este punto de partida. Iban en pedo en el auto. Maté a mis amigos. Por eso estoy acá. Este niño viene convicto. Algo así. Este es mi hermano. Este te va a cuidar al siempre. La seguridad de ese pibe es importante. Antín y los Borges arreglaron un fangote para cuidarlo. Yo quiero la escarcelación. La mía y la de mi hermano. ¿Y mi porcentaje qué? Ese no se toca, Antín. Si al pibe le pasa algo, ¿los Borges se meten en problemas? Va a fumar algo que nos pida acá, un vinito, un porrito. No puedo, estoy con Diosito. Es una serie que te cuenta también, o va a describir tristemente, de forma muy elocuente, cómo un grupo de delincuentes, desde dentro de una cárcel, puede manejar negocios como el narcotráfico o el robo, o sea, desde dentro de la cárcel hacia afuera. Todo a través de la comunicación. O cómo es que venden adentro de la cárcel la propia droga, la propia cocaína, y se distribuyen las ganancias entre todos. Es una descripción social, es una descripción y una crítica política. De hecho, el personaje Antín, como ya dije antes, es un personaje cuyo discurso político es muy notorio. Él todo el tiempo se jacta diciendo que en su cárcel los presos entran de una manera y le dan la oportunidad de rehabilitarse para poder reinsertarse en la sociedad. Y dice, para eso están los cursos de talleres como carpintería, informática, mecánica, o los delincuentes tienen la oportunidad de terminar sus estudios. En fin, como si el delincuente fuera alguien que tiene esa capacidad de enderezarse. Yo no digo que no, yo lo que digo es que es muy difícil. Sobre todo cuando desde dentro de la cárcel se les permita seguir con los negocios. Y esto es lo que cuenta esta historia justamente. Si hay algo que se va a repetir en todas las temporadas, y de hecho esto es lo que vamos a ver sobre todo en lo que es la segunda temporada, es la lucha de poder entre una banda de delincuentes con otro grupito de delincuentes. Luchan entre sí para ver quién domina a quién o quién termina gobernando dentro de la cárcel. Eso pasa mucho y eso se va a ver mucho en la serie también. De hecho, para mí de todas las temporadas la mejor es la segunda, porque es la más dinámica, es cuyo argumento para mí es el típico argumento que se vive dentro de una cárcel. Los delincuentes solo entienden un solo idioma, que es el idioma de la violencia. El fuerte por encima del débil. Punto. Y si hay que negociar, tiene que haber mucha plata de por medio. Es la única manera de frenar todo eso. También vamos a ver mucho lo que son los motines o las sublevaciones entre presos y autoridades. También vamos a ver muy bien cómo los presos le tienen resentimiento o una especie de odio bastante profundo hacia la policía. También bastante merecido porque vamos a ver a lo largo de toda esta historia los abusos de poder de los policías sobre los presos, o cómo los maltrata de forma injustificada o de forma exagerada. También hay que entender una cosa: en El Marginal, justamente el título el marginal te va a hablar un poco de lo que es la marginalidad social. Es decir, ¿por qué lo digo? Porque dentro de la cárcel vamos a ver cómo se manejan un tipo de código de conducta, un lenguaje difícil de entender. Si sos extranjero y hablas en castellano y ves esta serie en castellano, es normal que haya términos o palabritas que no termines de entender. Como por ejemplo, uy, qué lija que tengo. Te está queriendo decir que tiene mucha hambre. Mirá quién está acá, che. Aunque te digan Dios, a vos ni en el cielo te quieren, ¿eh? ¿Ustedes sabían que este Cobani? Nosotros también tenemos código. Coco es un interno que lleva tiempo en el penal y comprende la necesidad que la vida carcelaria tenga orden. Acá no nos gustan para nada los policías. Galván es un penitenciario de la vieja generación. Yo no soy como el lánguido de Antín. No permito que los presos manejen mi cárcel. Mi pueblo me crió para defenderme con quien sea. Realmente esta clase de gente muy pobre normalmente o de muy poca educación, se expresan de una manera que es difícil de entenderlos porque hay palabritas que ellos le cambian
el concepto o el significado. Como por ejemplo el descansando. Te está descansando. Significa que se está burlando de vos. Se está riendo de vos. Entonces la palabra descansar pierde el significado original y se lo cambia por el de burla, por así decirlo. Esto lo vamos a ver mucho en la serie. Este tipo de lenguajes o modismos sociales, ¿no? Porque incluso no solo entre los delincuentes, es que mucha gente de la clase más baja en la Argentina usa este tipo de lenguajes. Vamos a ver, y lo bueno que tiene esta serie es que muchos personajes, si bien no son principales, le da color y le da importancia a esta historia. Como es el caso de, por ejemplo, de Miguel. Miguel es un ex policía que se mete de infiltrado dentro de una cárcel para rescatar la hija secuestrada del juez. Esto pasa en la primera temporada. Y si hay dos tipos de presos que son muy odiados dentro de una cárcel, son los violadores o pedófilos o los que fueron policías o ex policías. Esta clase de dos delincuentes la pueden llegar a pasar muy mal en una cárcel. Y en la serie te lo hace saber, te lo muestra. Sí, yo creo que hay una cosa que está muy exagerado. Esto lo digo ya como de una forma negativa en el guión, o por lo menos en la historia. Yo no creo que todo el tiempo los delincuentes... A ver, entendamos una cosa. Las cárceles, por lo menos acá en Argentina, no son mixtas. Es decir, hay cárceles de hombres y cárceles para mujeres, ¿sí? No son mixtas. Acá en la Argentina, esta historia te va a hablar de las cárceles de hombres, ¿no? La historia te muestra como todo el tiempo los presos mantienen relaciones sexuales entre ellos. A ver, yo no digo que no pase, y yo no digo que no haya travestis incluso dentro de una penitenciaria de hombres. Lo que digo es que me parece que está muy exagerado. No sé si todos los presos hacen esto, ¿sí? O que se violen entre ellos, porque va a haber varias escenas donde hay violaciones entre ellos. Entendamos una cosa, y como ya dije antes, los violadores están muy mal vistos en la cárcel. Imagínate si se violan entre ellos, peor todavía. Es motivo para que te terminen matando ahí adentro, una puñalada. Yo eso lo veo muy exagerado. Yo no creo que sea tan así, realmente. Sigue la tensión en los alrededores de Puente Viejo. Las autoridades han desplegado un operativo de rastrillaje para dar con el paradero de Juan Pablo Borges. No sé toda la verdad, Clavi. Ahora sigo solo. La verdadera libertad la tenemos en la cabeza. El verdadero castigo no está en el cuerpo, está en el alma. ¡Sub-21! ¿No te das cuenta de lo que está pasando acá adentro? ¿No te das cuenta que está a punto de pudrirse todo? Después, bueno, cada temporada tiene su propia historia y su propio desarrollo. La primera temporada habla de un juez como quiso cagarle plata a un grupo de delincuentes. Este grupo de delincuentes secuestra a la hija. El juez envía a un ex policía infiltrado a esa cárcel para rescatar a su hija. En la segunda temporada, retrocediendo en el tiempo, vemos cómo los hermanos Borges llegan a una cárcel, la cárcel San Onofre, y quieren destronar al sapo, que sería quien gobierna y quien manda ahí, con la complicidad del director del penal. En la tercera temporada vemos algo muy interesante que yo creo que pasa bastante seguido. Creo que esto es bastante verídico. Como un grupo de delincuentes le pagan para proteger al hijo de una familia adinerada o al hijo de un multimillonario. De hecho, la tercera temporada pasa más que nada por eso. Pero también vamos a ver de forma sistemática, o por lo menos de forma repetida dentro de la serie, esto de los motines. Gran parte de toda la penitenciaría se subleva contra la autoridad, se subleva contra la policía. En la cuarta temporada, ya cuando Netflix compra los derechos de autor, ustedes mismos verán cómo hay un cambio de estética incluso en la historia. Y vemos cómo los Borges lo cambian de penitenciaría porque la encadena perpetua. Y una vez más vemos cómo los Borges buscan destronar a la banda del Coco, así se llama, los que gobiernan esa penitenciaría de máxima autoridad. Y vemos que hay una pugna de poder, pero con la diferencia de que los Borges ya no tienen la complicidad del director del penal porque es otra persona cuya mano es más rígido, más duro. Y la quinta temporada no quiero decir mucho porque la historia está tan desarrollado y los personajes se desenvolvieron tanto que hablar de cualquier cosa de la quinta temporada sería adelantarles el final, porque además es la temporada con menos capítulos, con tan solo 6. Entonces, para aquellos que no la vieron, y yo recomiendo que vean la serie, porque la serie realmente es una descripción y una crítica política y social de lo que sería la Argentina.
Antes de terminar, decir dos cosas. Primero, me quiero hacer un tiempito entre semana para subir un video sobre los premios Globo de Oro, sobre las películas nominadas a los premios Globo de Oro que se llevarán a cabo en enero del año que viene. Así que bueno, quiero analizar un poco las películas nominadas, ¿sí? Y lo segundo, decirle feliz cumpleaños a mi novia, a Lucía, que la amo muchísimo. Espero que la haya pasado muy pero muy bien en su día especial, ¿eh? Yo sé que sí, pero bueno, aún así quiero decirlo. Te amo, mi amor, feliz cumpleaños. Y al resto, darles las gracias por haber visto el video hasta el final. Pedirles que se suscriban, que lo compartan, que lo difundan y que me dejen en los comentarios si van a verla. Desde ya, muchas gracias y hasta la próxima.